Pues vamos a empezar por el primero. El primero, mira, porque resulta también que es uno de mis podcasts favoritos, que llevo escuchándolo mucho tiempo, y allí encontraréis relatos de terror, cortitos, de autores clásicos por un lado, por ejemplo como Edgar Allan Poe o Lovecraft, pero también más contemporáneos o incluso creados por la gente del equipo de este podcast, ¿no? Ya te digo que o sea, la producción es alucinante, las historias son alucinantes, la voz del narrador es alucinante y a mí me pone muy los pelos de punta, la verdad. El nombre del podcast es Noviembre Nocturno. Noviembre Nocturno. Sí, dirigido por el maestro primigenio Alberto Martínez, que yo creo que o sea, nació para hacer esto. Porque tiene una naturalidad y unas... Y ya te lo digo, cuenta unas historias que te enganchan. Pero, por ejemplo, ¿podemos saber un ejemplo de historia? Pues mira, yo... ¿Que recuerdes? Tengo una que se me ha quedado aquí. ¿Que miras debajo de la cama ya? Yo, de verdad, que estos relatos, y no es coña, me estiro muchas veces en el sofá, me pongo los auriculares y cierro los ojos. Y ahí ya mi imaginación hace el resto. Pero son tan inmersivos. Hubo uno de Lovecraft que... voy a decir mal el orden, seguramente, pero creo que era... se llama Sordo, Mudo y Ciego. Y... O sea, es un personaje que realmente es sordo, mudo y ciego, pero tiene una experiencia con seres de otro plano, por así decir, y es súper... A mí me aterró ¿Como paranormal? Mucho. Es que es todo dentro del universo Lovecraftiano, del dios primigenio, tentacular y demás. Y ya os digo que es muy siniestro todo esto. Yo ya os digo, os invito muchísimo a descubrirlo, pero mira, para que tengáis una breve introducción, os he traído un trocito. Venga, vamos a escuchar un trocito de Noviembre Nocturno. Vamos. Años intentando darle caza hasta que él le ganó la partida. Suena a cuento para asustar a los niños, ¿verdad? El mito de los devoradores de carne humana forma parte de estas tierras desde tiempos inmemoriales. Pero incluso para los que creen en mitos y leyendas, ¿qué fue lo que despertaron los mineros? ¿Qué clase de criatura podría encarnar esta pesadilla imposible? Bueno, el origen de la leyenda del Wendigo se pierde en la memoria. Menuda voz. O sea, yo con lo que me has dicho me podía imaginar una voz fuerte y tal, pero es que la escuchas y da miedo. Es única y yo lo he escuchado relatar algunas historias en directo y es alucinante. No, esto te lo pone la noche de Halloween y no duermes. Es que es muy inmersivo. Y este trozo que acabamos de escuchar es de un capítulo que ha hecho hace poco, inspirado en un videojuego que se llama Until Dawn. Pero ya te digo que a veces él mismo y gente de su entorno también crean relatos que son alucinantes, inspirados en historias pues, más contemporáneas, o en videojuegos o en películas, y consiguen cosas alucinantes. Pues Noviembre Nocturno, la primera recomendación de Kim. Vamos a por la siguiente.